eléctrica, qué es la diferencia de potencial, qué es la potencia eléctrica, todos esos conceptos que ustedes dentro de todo ya han visto en alguna otra materia relacionado a todo lo que sean con la parte eléctrica, la parte de electricidad. Bueno, después empezamos definiendo lo que significa la corriente continua. Hablamos de corriente continua o corriente directa, que está relacionado a una corriente o a una tensión que es siempre constante. Por lo tanto, si la tensión del generador es una fuerza electromotriz constante, su corriente también debería ser constante. Y hablamos de corriente directa o continua porque después vamos a hacer un centrado más profundo en todo lo que se refiere a corriente alterna, y de ahí queremos que ustedes sepan la gran diferencia que hay entre ambos tipos de corrientes que existen. Entonces, partiendo de una corriente continua o de una corriente directa, nosotros tenemos que hablar de generadores que provienen generalmente de baterías. Baterías como puede ser la batería de un auto, como puede ser una pila de las que compramos para algún dispositivo eléctrico, electrónico que tengamos, celulares, linternas, cualquier tipo de elementos que llevan esas pilas que ya conocen del tipo A, AA, AAA, etcétera, hasta pilas de 9 voltios o 12 voltios. Bueno, todas esas son fuentes de energía que proveen corriente directa, corriente continua, o sea, corriente constante. Constante, o sea, la tensión aplicada a la diferencia de potencial es una diferencia de potencial constante. Y para que más o menos ya nos vayamos dando idea de lo que estamos queriendo decir, eso sería, por ejemplo, voy a agrandar un poquito acá, que si nosotros tuviéramos que hacer de alguna manera un gráfico en función de esa tensión constante en función del tiempo, directamente nosotros dibujaríamos el tiempo en abscisa y acá podremos escribir como en ordenadas tensión o corriente, con los símbolos que ustedes ya saben, y a eso lo graficaríamos directamente como una línea recta paralela al tiempo, de tal manera que este valor que tenemos acá es siempre constante. ¿Ok? Esa es la diferencia de lo que existiría contra otros tipos de corriente, como la que ya vamos a ver después, a corrientes alternas, en el cual ya deja de tener estos valores constantes, como nosotros vemos aquí, sino que empiezan a tener valores que son variables con respecto al tiempo. Acá son constantes en todo momento. Así es el caso, como yo dibujo acá, una batería, en el cual esa batería la tengo representada dentro de este rectángulo amarillo, y ustedes, donde acá tendrían el valor más, acá tendrían el valor menos, y bueno, con este símbolo, que es el símbolo de fuente de tensión continua, que nosotros usamos para representar estas tensiones constantes, está insertado dentro de ese rectángulo en serie con una resistencia RI, que le llamamos resistencia interna del generador, o de la fuente electromotriz que nosotros estamos usando. O sea que esto tranquilamente podría ser, como yo le dije recién, una pila AA, una AAA, etcétera, o una batería de un auto, en el cual, bueno, acá tienen el polo positivo y del otro lado tienen el polo negativo. Externamente, en sus bornes, el borne B positivo, el borne A negativo, ustedes van a tomar las corrientes desde esa batería para alimentar una carga a un tipo de elemento, como puede ser una resistencia, puede ser un capacitor, un inductor, lo que sea, desde el punto externo a nuestra fuente de alimentación. Entonces, cuando se cierre este circuito, la corriente que va a circular por esa resistencia va a ser una corriente, como decía, constante. Y a este símbolo que yo represento acá con E, con dos
patitas paralelas, una más chica y una más grande, siendo la más grande la positiva y la más chica la negativa, sería, digamos, la fuente de tensión que se origina dentro de la batería a través de algún método. En el caso de una pila, por ejemplo, es un método químico que puede llegar a empezar a generar un potencial positivo o negativo a través de ese proceso químico, y que quedará por métodos constructivos de ese tipo de generador siempre una resistencia interna llamada RI. No es que le vayamos a colocar una resistencia a propósito, sino que simplemente nace al momento en que se genera, que se producen estos tipos de elementos de baterías. Eso pasa en realidad con cualquier tipo de generador, corriente continua, corriente alterna. Nunca vamos a encontrar una fuente de tensión en el cual no exista esta resistencia, sino que siempre va a existir ese valor, un valor que son chicos de por sí, pero un valor de resistencia al fin. Eso significa de que evidentemente nunca yo voy a poder sacar a través de los bornes de ese generador, en este caso batería, una corriente infinita, dado que supongamos que acá yo hiciera un cortocircuito con respecto a esta resistencia de carga que yo dibujo acá, fuera un cable, o sea, al decir que hay un cable cerrando el positivo o negativo, estoy hablando de que hay un valor de resistencia igual a 0 de carga. Entonces, si uno aplica la ley de Ohm, como ustedes ya saben, la corriente obtenida dividiendo la tensión sobre la resistencia externa, entonces piensen que si esta R externa, R de carga, es igual a 0, la corriente tendería a infinito. Y eso es imposible, dado porque si no tendríamos una fuente ilimitada de energía en simplemente una pila. Entonces, al existir esta resistencia interna, evidentemente los valores de tensión empiezan a caer a valores tan chicos que la corriente nunca pasa a tener esos valores de infinito. O sea, empieza a circular corrientes muy grandes, pero rápidamente esa resistencia empieza a hacer como caer la tensión que proveen los bornes de esa batería. Entonces, bajo esa idea, nosotros vemos de que, que nuestro generador, si hacemos un recorrido en todo nuestro circuito, en función de por dónde van a ir pasando esas cargas eléctricas, van a ver de que podemos hacer ese desarrollo, como está puesto en ese dibujo de ahí abajo. Van a poder ver que, bueno, se origina el aumento de tensión por un proceso químico, como habíamos dicho recién, desde un valor 0 a un valor máximo, y a medida que empieza a circular corriente por nuestra batería desde más a menos, la resistencia interna acá nos produce una caída de potencial de un cierto valor dado justamente por la ley de Ohm y por RI. La corriente I que circula externamente por la resistencia que está internamente generado. Y después, a medida que ya la corriente está circulando por la resistencia de carga, esta RC, esa tensión va cayendo hasta llegar al valor 0, que es el punto negativo de origen de nuestra batería. Bueno, así esta corriente circula en este circuito y evidentemente hasta que nuestro potencial generado químicamente empieza a tener sus pérdidas y su posibilidad de seguir elevando esta tensión a los valores originales cuando está nueva, y bueno, empieza a caer cada vez más, como ustedes ya saben, el efecto que produce en una linterna cuando a medida se la va utilizando, esa tensión va cayendo y por lo tanto el brillo de la lamparita o del LED de la linterna empieza a disminuir en función de el tiempo de uso.
Bueno, eso es un poco para que tomemos el concepto de lo que es una fuente de energía de corriente continua, y en el concepto está simplemente importante recalcar la aparición de este elemento de resistencia interna de nuestro generador. Más abajo en este PDF, bueno, después empiezan a aparecer los elementos de un circuito eléctrico que nosotros vamos a que ustedes ya lo conocen, por lo menos de nombre, palabra, o viendo o entendiendo qué son realmente cada uno de esos elementos, como puede ser una resistencia, nuestra famosa ley de Ohms, el elemento de bobina, como es una bobina, saben todos que es una bobina hecha con un alambre de cobre, es un arrollamiento que puede estar, que tiene por supuesto un principio y tiene un final. Ese arrollamiento tiene un diámetro, tiene una longitud, y también puede tener o un núcleo, que es la parte interna de ese arrollamiento, que sea de aire o que sea de algún material ferromagnético, de tal manera que permita con más facilidad conducir las líneas de fuerza, las líneas de campo que se producen alrededor de los conductores cuando circula una corriente eléctrica, y eso determina el valor de coeficiente de autoinducción L, que se miden, como saben todos ustedes, en el valor de Henrys, HI. Y asociado a esas bobinas siempre aparece en nuestra famosa ley de Lenz, que yo creo que la han sentido nombrar en física seguramente, y que dice que la tensión que se origina a la orilla o en los bordes de nuestra bobina, esa bobina que yo dibujé ahí arriba, o la pongo acá abajo para hacerla más clarita, hago una bobinita, entonces la tensión que hay entre sus bornes, entre digamos su principio y su final, está determinado por la ley de Lenz, que dice que la tensión B de la bobina, BL, es igual al producto del coeficiente de autoinducción L por la variación de corriente con respecto al tiempo que se produce en una bobina. ¿Eso qué nos está diciendo ya desde antemano? Que como acá estamos hablando de variación de corriente con respecto al tiempo, y a su vez estamos hablando de que nuestra fuente de corriente continua es una tensión constante, y por ende la corriente que va a circular también va a ser constante, evidentemente una batería que yo le conecto externamente una bobina, pongamos una resistencia en serie con una bobina, evidentemente si yo aplico nuestra famosa ley de Kirchhoff, que también ya la deben conocer, que dice que la tensión B aplicada es igual a la suma de las caídas de tensiones que hay en cada elemento. Llamemos este B sub R y este le llamemos B sub L. Entonces sería la B sub R más la B sub L. ¿Eso qué me está diciendo? Que como le digo, Lenz dice que la tensión de la bobina sobre los bornes de nuestra bobina va a ser en función del coeficiente L por la variación de I con respecto al tiempo. Si acá no hay variación de corriente, porque nuestra corriente que va a circular externamente va a terminar siendo constante, la BL evidentemente es igual a 0. ¿Entiende? Entonces, en una bobina, siempre la tensión que hay cuando le conectamos una batería va a ser igual a 0. Eso dice Lenz. Otro elemento que nosotros también conocemos, el famoso capacitor, que tiene como símbolo dos placas, dos líneas paralelas, indicando dos placas que están paralelamente enfrentadas, y esa diferencia, esa
separación de placas en la cual están aisladas entre sí, van a generar, de acuerdo a su superficie, de acuerdo a la distancia de dieléctrico que existen entre las distintas placas, el tipo de dieléctrico que existe entre las distintas placas, más la distancia y más la, digamos, la superficie de esas placas, porque en realidad estamos hablando serían dos placas en una, algo así, ¿no es cierto? Va a tener una cierta superficie y de acá, bueno, saldrá nuestro polo positivo y de allá saldrá nuestro, mejor dicho, saldrá un borne que da a una de las placas y este otro borne a otra de las placas. Bueno, entonces ahí es donde aparece este fenómeno llamado de capacidad, que también tiene su dependencia, como les decía, de la superficie de las placas, del tipo de dieléctrico que usa, y de la distancia entre placas, etc., y conforma lo que es la capacidad de un elemento condensador, y cuyos valores se están midiendo, como ustedes saben, en faradios, o también en algún submúltiplo, como puede ser microfaradios, milifaradios, nanofaradios. Lo mismo que en el caso de la bobina que vimos recién. Henrio, milihenrio, microhenrio, etc. Bueno, y el comportamiento de este elemento en un capacitor responde, acá lo tienen, el valor de la tensión del capacitor en los bornes del mismo, está dado por la integral de la inversa del coeficiente C, o sea, la capacidad del elemento, multiplicado por la variación, la integral de la corriente, multiplicada por el tiempo, la diferencial del tiempo. Eso, ¿qué me está diciendo? Que evidentemente ahora yo coloco batería y cierro con un capacitor externamente, voy a llegar a producir inmediatamente la carga de este capacitor a través de un flujo de corriente que es prácticamente instantáneo, si no hay una resistencia en serie, provocando que se acumulen todas las cargas de un lado de las placas, del lado positivo correspondiente a esta batería, y del otro del lado negativo. Cuando se cargue completamente ese capacitor, ya la corriente que va a circular por acá va a tomar un valor igual a 0. Entonces, este circuito, una vez que se cargó, este capacitor directamente ya deja de hacer pasar corriente y el circuito se comporta como si fuera un circuito abierto. ¿Está? ¿Por qué? Porque acá queda que la BC que se obtiene acá va a tomar igual al valor B aplicado de la batería. Son dos elementos que son opuestos entre sí, en lo que es un capacitor y lo que es una bobina. Sus comportamientos son totalmente opuestos. Bueno, Profe, después... yo no entendí nada de lo que acá explica el capacitor. ¿Nunca vio un capacitor usted? ¿Cuál Lo vi en física 2 nada más. Bien, ¿cuál es la misión? ¿Qué misión tiene o qué efecto produce en un circuito como este cuando empezamos a aplicar una tensión externa de una batería, una tensión que es, vuelvo a repetir, constante? Sí. ¿Sí? Inmediatamente, cuando yo voy a cerrar este circuito colocando uno de sus bornes del capacitor al polo negativo y el otro al polo positivo, se produce una violenta carga del capacitor de forma instantánea que hace que directamente toda la corriente que se produjo en ese instante, porque es un instante prácticamente muy chico, quedan acumulando cargas
de un lado de la cara del capacitor a tal punto que queda una cara cargada positivamente y otra carga inmediatamente, la otra cara del capacitor cargada negativamente. ¿Estamos hasta ahí? Cuando se cargó ese capacitor, la tensión, que si yo pudiera venir con instrumento y mido acá, acá voy a obtener el valor igual a B, o sea, a la tensión que le he aplicado, se le aplicó con nuestra batería externa. Entonces, si esa tensión que queda con positivo acá y positivo acá, evidentemente sería lo mismo dibujar un circuito en el cual yo tengo mi batería que le había aplicado y de repente en esta otra punta quedaría como otra batería que aparece colocado en este sentido, con el más acá, el negativo acá y el más acá. Entonces, si esta B es igual a esta BC, como yo le acabo de decir, entonces, al no existir diferencia de potencial entre estos dos puntos, la corriente que va a circular por este circuito va a ser igual a cero. Entonces, el circuito se comporta cuando el capacitor se cargó como un circuito abierto. ¿Qué significa un circuito abierto? Es como si hubiera una llave que está abierto, la continuidad total de todo nuestro circuito. Entonces, la corriente deja de circular. En cambio, como yo les he explicado recién, en el caso de la bobina, ahora supongamos que colocamos una bobina directamente acá. En este caso, es opuesto a este porque la tensión que se va a generar ahora en la bobina va a ser igual a cero. Entonces, en el caso este, acá va a haber permanentemente corriente circulando. Y va a ser una corriente teóricamente de cortocircuito, dado que una corriente grande, dado que la tensión que hay acá es igual a cero. En cambio en este es como si fuera, esto quedaría como un cortocircuito y esto quedaría como un circuito abierto. Por eso digo que son opuestos, son dos elementos que se comportan opuestamente entre sí. ¿Está? Listo, profesor. O sea que en el único momento que habría corriente, hasta que se carga el capacitor, una vez que se carga el capacitor, ya no corriente. Exactamente, nada más. Más adelante, esta parte de corriente continua que estamos viendo la dividimos en dos. Y vamos a hablar por qué en dos partes. Nosotros, la voy a, como una línea de tiempo, podríamos hacer acá, vamos a hablar de la parte que se llama régimen transitorio, y a partir de acá, para más adelante, o sea, tiempos mucho más largos, le vamos a llamar régimen permanente. Entonces, este pedazo de tiempo, esta es una línea de tiempo, ¿no? Este pedazo de tiempo que le llamamos régimen transitorio son elementos de tiempo que son bastante pequeños. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante cuando terminemos esta parte. En cambio, la parte del régimen permanente, que corresponde a un tiempo t1 determinado en adelante, hacia un tiempo t igual a infinito, nosotros los comportamientos de estos dos elementos son los que les acabo de comentar. Cuando el capacitor se cargó y cuando la bobina mantuvo corriente, tensión final entre sus bornes igual a cero. Todo eso ocurre en el régimen permanente. Después vamos a estudiar un poquito qué pasa en esta parte de tiempo, que es el que corresponde justo en el momento cuando yo voy a cerrar este circuito. Cerrar el circuito significa que yo pongo una llave, voy a colocar acá una llave para que tengan idea un poquito de lo que estoy diciendo. Voy a poner una llave o un switch. Un switch es una llave que está abierta. Entonces esta llave yo la puedo cerrar o la puedo abrir. Cuando yo la cierro, arranco desde un tiempo t igual a 0, desde acá.
Y cuando pasó un determinado tiempo, donde está la línea esta divisoria entre el régimen transitorio y el régimen permanente, ese tiempo es cuando yo el switch, pasó el régimen transitorio y hablamos únicamente desde acá en adelante. ¿Qué es esto lo que le acabo de explicar? Esto sería el efecto que se produce en el régimen permanente. Bueno, ya lo van a entender un poquito mejor cuando veamos el régimen transitorio. Por ahora nos quedamos con estas ideas. Bueno, también en este PDF se menciona la idea, que ya saben, que las corrientes entrantes y la suma de las corrientes salientes en un nodo o en una división de corriente, en un punto de división de corriente. La segunda ley, que habla de la que yo comenté recién, que la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas de tensión. Entonces, en este ejemplo, como pueden ver, tensiones aplicadas, ¿cuáles son? Son esta batería y esta batería. Como están en contraposición, dos, porque esta tiene el más, que inyectaría corriente hacia allá, y esta tiene el más, también para arriba, que inyectaría corriente para allá, entonces evidentemente estas dos baterías están en oposición de polaridad. Y por lo tanto, cuando hay dos baterías en serie, directamente lo que hay que hacer es sumar los potenciales. Cuando están en oposición de potenciales, hay que restarlo, la mayor de la menor. Entonces, B1, considerando que es mayor, esto sería para B1 mayor que B2, escribimos entonces que la tensión aplicada es la diferencia esta de tensión. Y debe ser igual, según la ley de Kirchhoff, a las caídas de tensiones en cada elemento. O sea, la caída de tensión que se produce en esta resistencia, que estaría dado entre este punto y ese punto, más la tensión que hay, la caída de tensión que hay, que se produce en la bobina, que según Lenz dice que es igual a L por la variación de I con respecto al tiempo. Vuelvo a repetir, si hablamos de esa línea temporaria que hablábamos, que en el momento que yo empiezo a contar hasta este punto es el régimen transitorio, entonces, y de acá en adelante es el régimen permanente, entonces evidentemente que si yo hago el estudio a partir de este tiempo en adelante, cuando empieza a circular corriente acá, acá habrá una corriente que circula así. Habrá caída de tensión en BR, pero acá este valor será igual a 0. ¿Sí? Entonces, este término queda igual a 0. Bueno, eso es un poquito como para que... Y acá tenemos, bueno, un resumen de los distintos elementos, las tensiones que hay sobre elementos en función de la ley de Ohm, en función de la ley de Lenz y las leyes de Farad. Bueno, acá entramos a hablar ahora cómo se combinan esos elementos. Hablamos de que conocemos tres elementos hasta ahora: resistencia, capacitor y la inductancia. Entonces, si yo voy a combinar, puedo combinarme varios del mismo o entre ellos. En este caso vamos a hacer una combinación de tres elementos resistivos. Estos tres elementos resistivos, por la forma en que se han conectado entre sí, le vamos a llamar que es una conexión serie. Eso significa que el terminal 1 con el terminal 2 de la resistencia 1 está conectado al terminal 1 de la resistencia R2, y el terminal 2 de la resistencia R2 está conectado al terminal 1 de la resistencia R3, y así sucesivamente. Entonces, todo este conjunto de elementos decimos que es una conexión serie, y esa conexión serie podríamos obtener un equivalente de una sola resistencia que equivaldría a esas tres
en serie. ¿Y cuánto vale esa resistencia equivalente? Vale justamente esto que está acá. O sea, la suma de R1 más R2 más R3. Ahora, si al elemento lo conecto de esta forma, como se están viendo, donde compartimos que todos los terminales 1 están conectados entre sí, todos los dos conectados entre a través de un cable, decimos que es un paralelo de resistencia. Y también podríamos sacar todo esto que tengo acá y obtener solamente una sola resistencia equivalente que equivalga a esas tres resistencias en paralelo. Ese equivalente que pongo acá se calcula de la forma esta que está acá. ¿Sí? Eso lo vieron también en física, ¿verdad? Esto era lo mismo que escribirlo así, a lo mejor como lo sabían ustedes, el R equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Está? Bueno, eso es lo mismo que esto que está acá. Así como hemos combinado dos formas de conectar en paralelo y en serie las resistencias, también podemos combinar capacitores. Esto sería la combinación de capacitores en serie, donde los terminales ven que se van uno siguiendo al otro y de tal manera queda una conexión en serie. En este caso también podríamos hablar de un solo capacitor equivalente que tendría como valor en faradios el resultado que está acá. Como ustedes se dan cuenta, o ya más o menos están viendo, que cuando ponemos capacitores en serie, el cálculo es similar a lo que serían las resistencias en paralelo, y viceversa. Cuando los capacitores están en paralelo, como estos que están acá, también podemos tener un solo capacitor equivalente, esta es nuestra batería, y este es mi C equivalente. Y este C equivalente se calcula igual como se calculan las resistencias en serie. Por eso el equivalente S da como directamente la suma de las capacidades. En las bobinas pasa más o menos igual que las resistencias. Directamente podemos tener una sola bobina que equivale a esas tres conectadas en serie, este sería el L equivalente, y que su resultado se saque igual que como cuando están conectadas en serie la resistencia. Y cuando están en paralelo, el resultado es igual que cuando las resistencias están en paralelo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí es lo que nosotros vamos a estudiar ahora en lo que se refiere a en esa línea de división de tiempos de lo que sucede cuando la corriente circula por los elementos entre lo que es régimen permanente y régimen transitorio. Entonces, de acá en adelante, yo quiero que eso después lo vamos a seguir viendo, pero ustedes tengan en cuenta que hasta acá vamos a usar todo lo que se refiere al régimen permanente. Y de acá hacemos el análisis del régimen transitorio. En caso de que hay una fuente constante, hay un switch, hay una resistencia, hay una bobina en serie, y vamos a ver lo que sucede. Como así también vamos a ver lo que sucede cuando hagamos la conexión de una resistencia, una batería de corriente continua y un capacitor conectado de esta forma, para que podamos analizar todo lo que se refiere al régimen transitorio. Más abajo, después de todo ese estudio, que después lo vamos a ver, está una serie de ejercicios. Y estos ejercicios que están acá, bueno, están todos resueltos. Hay 2, 3, hasta acá. Hasta el ejercicio 5, que esto ya pertenece al régimen transitorio. Pero ustedes quiero que analicen y veamos un poquito estos ejercicios. 4
que entendamos el procedimiento de cálculo de estos ejercicios manualmente y que después lo repliquemos a través del software TINA TI. Así que vamos por partes. Primero vamos a ver el cálculo manual, que es lo que hicimos, y después yo levanto el TINA, les muestro el software. Supongo que ya alguno capaz que ya se enteró y lo ha descargado, pero los que no, ya intentarán hacer la descarga y después hacer la simulación de estos 4 ejercicios, en realidad de todos los ejercicios lo vamos a hacer, en el TINA. ¿Y para qué hacemos eso? Vamos a ver en el TINA el uso de instrumentos, el uso de amperímetros, el uso de voltímetros, el uso de batímetros, de todos esos elementos de medición, que lo vamos a aplicar de una manera virtual o de un software de simulación, y que cuando lo utilicemos, esos instrumentos nos marquen los valores iguales o similares al cálculo manual que nosotros hagamos en cada uno de los ejercicios. Vamos a comenzar entonces. Ejercicio número 1. Ahí hay un circuito, simplemente son combinaciones de resistencias que están puestas ahí, y este ejercicio nos está pidiendo que calculemos los valores de I3 y calculemos este valor de I5 y por ende el valor de I5 y calculemos este valor total de corriente que provee nuestra batería, nuestra fuente de tensión continua, de 32 voltios. Bueno, y las resistencias están conectadas como están en el dibujo. Este cálculo de esto que acabo de ver, cualquier circuito con un valor de resistencia equivalente que yo voy Profe, se le trabó todo. Ahí se les conectó del Zoom. ahí voy, el problema en la red. ¿Estamos? ¿Me siguen escuchando? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. ¿La compartición de lo que estamos viendo sigue estando en pantalla o no? No, Lo que profe. No, Bueno, ahí lo vuelvo a subir, ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, ahí está. Entonces les decía, de que todo ese circuito que acabamos de poner acá dibujado acá arriba, tendría el equivalente de una sola resistencia con una tensión de batería como la que pusimos acá de 32 voltios, y por acá circularía esta corriente I total, que es la misma que esta que está acá. ¿Sí? Bueno, entonces, lo único agregado antes de calcular este equivalente, también tendríamos que calcular el valor de esta I3 antes y de esta I3 5. O sea, me están pidiendo cuánto vale la corriente por cada una de estas dos resistencias. Y para agregar otra cosa,
que no está pedido acá en el problema, yo también quiero calcular, vamos a calcular la potencia que disipa esta resistencia PR5. ¿Cuánto vale? ¿En qué se mide la potencia? ¿Cuál es la unidad de potencia? Pregunto. Watt. En vatios, profe. Vatios. Watt. O sea, acá queremos saber cuántos vatios disipa PR5 y queremos saber también cuántos vatios disipa esta resistencia R3. ¿Sí? Y también nos vamos a preguntar, ya que estamos averiguando la potencia que disipa cada una de estas resistencias, ¿cuál es la potencia que está entregando este generador? O sea, la potencia total. Evidentemente, al hacernos esa pregunta de cuánto es la potencia total, nos puede llevar a hacer un cálculo manual de cuánto disipa todas las resistencias. Y lo único que empezar a hacer es PR1 más PR2, PR1, a ver qué se me corre. Me tapa el coso del zoom, el módulo del lápiz. A ver. Ahí. Bueno, entonces sería, como les decía, la PR1 más la PR2 más la PR3 y más la PR4. ¿Y cuántas son? 5. Y más la PR5. Sumando todas estas potencias me tendría que dar el valor de la potencia total. O sea, lo disipado en cada una de las resistencias igual a la potencia entregada por este generador. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de potencia disipada? ¿Cómo se calcula una potencia en un elemento? Hablemos de una resistencia. Vamos a suponer que acá hay una resistencia R y que por acá circula una corriente I. Entonces tenemos el terminal 1 de la resistencia y el terminal 2 de esta resistencia. ¿Sí? Primero, ¿cómo calculamos? Y si tiene esa resistencia también una corriente que circula para acá, habrá una caída de tensión en esta resistencia que le vamos a llamar VR. ¿Sí? Que estará entre la tensión que queda aplicada en los bornes de esa resistencia. ¿Cómo calculamos la potencia en un elemento resistor? ¿Y por qué hablamos de potencia disipada? ¿Y cómo se disipa? ¿Cómo se manifiesta esa potencia? Primero, se va a manifestar en calor. Una resistencia es el único elemento que va a producir calor cada vez que circula una corriente por ella. Y ese calor representado se lo puede expresar en vatios a través de el valor de la corriente que circula por la resistencia al cuadrado multiplicado por la resistencia. Esa sería una forma de expresarlo. También podríamos calcularlo como el valor de la tensión sobre la resistencia al cuadrado dividido la resistencia. Y también podríamos expresarlo como la tensión que hay sobre esa resistencia por la corriente que circula por esa resistencia. Estas tres formas de expresión es la potencia en vatios que se va a disipar en forma de calor en ese elemento. ¿Sí? Bueno. Así como se disipa en forma de calor, como si fueran estufitas cada una de estas resistencias, para que ese calor produzca en cada una de esas resistencias es necesario que haya alguien que le provea esa energía, y esa energía la vamos a sacar de la fuente, proveyendo una cierta potencia total para que todas estas empiecen a largar ese calor. ¿Estamos? Entonces, continuemos con la idea. Borremos un poquito o no hace falta.
Acá queremos calcular la resistencia equivalente que está aplicado a esta batería. Eso, como está expresado acá, verán que hay una hermosa fórmula. ¿Alguien me puede decir cómo la saqué a esa fórmula? Resolviendo, como siempre, saben ustedes, la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1. Profe, Sí, 3. pero hay como, la duda mía era cómo hizo, porque si no tuviera la que une la resistencia 5 con la 4 y la que une la 2 con la 1, serían en paralelo las 5, suma en serie la 2, la 3 y la 4, y en paralelo la 1. Pero ¿cómo sabe cuál es primero y cuál es después? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es, si uno no lo ve, hay que empezar a desmenuzarlo un poquito. Para desmenuzarlo, voy a borrar un poquito acá porque está medio escrito. Para que podamos hacer, respondernos a la pregunta que hace acá nuestro compañero. La duda de la pregunta entonces sería, ¿por qué las resistencias estas están como paralelo? Y las calculo como si fueran paralelo. Esa sería la pregunta que acaban de hacer. Si yo agarro y, por ejemplo, una resistencia dije que va a tener siempre una resistencia, un capacitor, una inductancia, son elementos que tienen dos terminales. El terminal 1, ese que está ahí, este terminal 1 y este terminal 2. Son los dos extremos de cada elemento. Si fuera un capacitor, también tengo un terminal 1 y tengo un terminal 2. Una inductancia lo mismo. Tiene un extremo, un terminal 1 y un final, un terminal 2. Son elementos de dos terminales. Como la batería también. Esta batería tendrá un terminal 1, un terminal 2, o si le queremos llamar distinto, un terminal A y un terminal B, si queremos decirlo, considerando que el A es el terminal positivo. Entonces, si yo empiezo a ponerle número a los terminales, mira, pongamos este 1, a este le pongamos 2, a este le pongamos 1, a este le pongamos 2, a este le pongamos... Si quieren ponerle 1, le pongamos 2 y le pongamos 1. A este pongámosle 1 y a este le pongamos 2. A este 1 y a este 2. Entonces, estando así, yo voy a poner acá mi batería y voy a dibujar mi batería y voy a tirar, digo que van a estar en paralelo, así que ya me dibujo un cable en paralelo. Y este es el terminal A. Y este es el terminal B de la batería, según las asignaciones que le acabo de dar. Si yo acá pongo una resistencia, voy a llamar la resistencia esta, la 1. Acá voy a poner otra resistencia, la 2. La otra resistencia, la 3. Bueno, entonces yo le pongo terminal 1, terminal 2, terminal 1, terminal 2. Terminal 1, terminal 2, a esa resistencia. Fijémonos, agarremos la R1. La R1 tiene el terminal 1 con un conductor que está conectado al terminal 1 de esta resistencia y además está conectado al terminal A de la batería. Entonces, si esta es la resistencia 1, yo la pongo al terminal A de la batería. Agarro la R2. Yo veo que el terminal 1 está conectado. No te escuché, disculpa. ¿Soy yo el único que no ve el gráfico? Ah, no te entiendo. Ahí está, ahí está. No, ahí se cargó, se cargó. Bueno. ¿Qué estábamos diciendo? Entonces dijimos, el terminal 1 de la 1 va al terminal A de la batería. El terminal 1 de la 2 va al A de la batería. Y es lo que voy haciendo acá. Vamos a la 3. El terminal 1 de la 3
Fíjate dónde está. Hay un cable acá, hay un cable acá que va por acá, hay un cable que va por acá, y también es el terminal A de la batería. Entonces yo a esto lo puedo poner acá también. Si el terminal 2 de la 3 es este, el terminal 2 de la 3, fíjate, sale de acá, es un cable, acá es un cable, todo eso es equipotencial porque es un cable. Va acá así y termina cayendo a la B. Entonces este va a la B. En la 2, en la 1, el terminal 2, o sea este que tengo que acá, sigue también este camino. Es un cable, cable, va al B. Entonces esto va acá. En la 2, el terminal 2 también. Cable al B. Va acá. Y así voy construyendo todas. Entonces acá yo pongo la otra resistencia, la 4, y después la última, la 5. Y vemos que todas las resistencias quedan en paralelo. Listo, profesor, la verdad, yo no sabía porque hay algunas que parece que están en serio. Claro, parece, pero hay que ver cómo están conectados. Poco está para eso. Por ejemplo, Claro, yo pensé lo mismo, profe. Suponete que juguemos un poquito más con este mismo ejercicio. Hagamos de cuenta, ¿qué pasaría si yo saco, si no existiera, este conductor que yo voy a pintar ahora de color amarillo? Supongamos que esto no existiera. Ese conductor. Nada más que ese. ¿Cómo quedarían las baterías? ¿Cómo quedarían las resistencias estas? Ahí sí, estarían en paralelo. ¿Y en serio o no? Quedaría. En serio. La 2 y la 3 estarían en serie. Sí. La 2 y la Y la 3 quedarían en serie. Sin el... Pero está bien. Pero si la 2 y la 3 quedarían en serie, entonces ¿cómo está este cable que está desde acá, pasando por acá y uniendo las dos resistencias en serie? ¿Qué pasaría ahí? Está bien lo que dicen ustedes, pero aparte hay un cable ahí que se me está poniendo como en corto dos resistencias. ¿Me entiende eso? No. Yo no, profe. Bueno, hagamos de cuenta esto. ¿Saben lo que es un ómetro? Sí, el medidor de resistencia. Un medidor de resistencia. Muy bien. Si yo tengo dos resistencias en serie, que serían justamente estas dos resistencias, una de 8 y una de 4, una de 8 y una de 4, si yo mido con un ómetro desde acá hasta acá, ¿cuánto mediría ese ómetro? Y la suma de las dos resistencias. Exacto. Mediría 12 ohms. ¿Está bien? Sí. Ahora, entonces Sí. yo había puesto acá, voy a hacer de cuenta que viene con el cablecito del ómetro, este va a ser mi ómetro, este es un medidor, y conecté así, y medí 12 ohms, que serían medir entre este punto 1 y este punto 1 que está acá. Ahora, acá hay un cable. Si yo coloco ese cable acá, sería, Sí. pongamos que le pongo el cable acá. ¿Cuánto mediría el ómetro? No, sí. ¿Cuánto va a medir el ómetro? 0. 0, exactamente. Mediría 0 ohms. ¿Por qué? Porque estoy midiendo, suponiendo que el cable este no tiene resistencia. Vamos a suponer que un cable no tiene resistencia, que es cobre puro, que no hay resistencia al paso de la corriente. Entonces va a medir 0 ohms.
Entonces, esto es lo que se denomina un cortocircuito a las dos resistencias. ¿Está? Un cortocircuito a las dos resistencias. Entonces, cuando usted tiene un cortocircuito a las dos resistencias, esas resistencias están como que no existen. Entonces, cuando vayan a hacer ustedes el circuito equivalente de eso, si saco yo ese cable, voy a borrar esto, la explicación está un poquito. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Voy a venir, voy a dibujar de nuevo mi batería. Pongo mi batería acá, tiro así, y tiro así, y tiro así. Vamos a ver qué sale. Entonces dije, este punto está conectado al A. Y este punto también está conectado al A. O sea que prácticamente es como haber hecho un cable que pongo sobre otro cable. ¿Verdad? Entonces, estas resistencias dejan de existir. No están más. Al haber yo eliminado la conexión de esta matriz. Lo demás, esta resistencia estaba el 1 al A. Esa sí va. Del 1 al A. Yo pongo acá, este es el terminal 1 y este es el terminal 2. Esta es la resistencia 1. Esto es R1. Luego, estas no están más. Esta que está acá, el terminal 1, viene al A. Entonces, acá, este es el terminal A, el de acá arriba. Este sería el 1 de la resistencia 4. Queda acá la resistencia R4. Y esta, lo mismo. Esta viene al terminal. Esta viene al terminal A. O sea, de acá arriba. Y la otra patita va al terminal B. Y esta es la R16, la R5. Entonces me quedaron 3 resistencias. ¿Yo qué es lo que hice en este circuito? Simplemente anulé este cable. ¿Se entiende? Hay que ver cómo se conectan los cables. Este ejercicio está un poco para jugar con eso. Ustedes pueden ir sacando cables, saquen unos, pongan otro, unan este cable con el otro, y vayan jugando así hasta que vayan obteniendo un resultado de resistencia equivalente. ¿Y cómo van a saber si están haciendo bien? Bueno, entonces ustedes van a agarrar el TINA, y que ya no me voy a abrir el TINA para que lo vayamos conociendo con este ejercicio. Yo ya lo tengo instalado en mi computadora. Lo voy a abrir, pongo TINA en el buscador mío y se me va a abrir el TINA. Entonces, profe, lo que hay que hacer es llevar, o sea, del punto 1 al A y del 2 al B, digamos, y ir haciendo juego con eso. Claro, para ir viendo cómo está conectada. Si uno no lo puede ver a simple vista, estudiarlo un poquito, cómo están puestas las conexiones. Ok, gracias. Bueno. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir lo que estábamos viendo recién, y les comparto el TINA que lo acabo de abrir, y me termina dando una presentación de este programa de esta forma, de esto que están viendo acá. Ese es el programa TINA. ¿Qué es este? Que busquemos la contraseña, porque piden la contraseña cuando entramos. No pide contraseña cuando entras. No, una vez que lo tenés instalado, el programa directamente se abre. Lo que sí te van a pedir es cuando lo vayas a descargar,
Fíjense que lo van a ver que en la descarga hay muchos idiomas. Ustedes pueden elegir el idioma que más les guste. Están todos los idiomas, ruso, japonés, chino, inglés, menos en español. Así que por lo menos yo lo tengo, por la falta de habilidad con el chino o el japonés, lo saqué en inglés. Entonces acá tienen el menú que pueden ver que está todo en inglés. Tina, Pero, profe, ¿se llama así como se escucha? sí, te escucho, pero no sé qué me dijiste. Tina se llama el programa, así como se escucha. Sí, acá está el nombre. Voy acá donde dice ayuda, help, about, y acá está, Tina. Es como si fuera un laboratorio de electrónica, ¿ves? Yo tengo la versión esta última, creo que era la última, la Tina TI versión 9, dice acá. ¿Sí? Distribuido por Texas Instruments. Este es un software del año 2018. No sé si hay otro más moderno, a lo mejor sí, no sé. Pero ustedes lo buscan ahí y bajan el último. Como les digo, les van a pedir que pongan un correo electrónico, que pongan su nombre, que digan dónde vive, que son de Argentina, que son para estudiantes, etcétera, etcétera. Para que es un protocolo, más que nada, porque no les van a pedir plata, ni es totalmente gratis. Pero hay que inscribirse. Entonces, este es un software que tiene todo un menú acá arriba, bueno, una serie de iconos, como ustedes están viendo acá, y acá más abajo, estos son los iconos que yo voy a ir utilizando para ir llevando a la pizarra de trabajo, que es toda esta parte blanca, los elementos correspondientes. Estos elementos correspondientes pueden ir cambiando según dónde apriete acá los botones que dicen Basic o Basic. Puedo apretar acá, ven cómo cambia, son tipos de switches. Acá tipos de medidores, voltímetro, amperímetro, batímetro, ohmmetro, un speaker, en caso de que quieran hacer un ruido, pero no vamos a usar. Vamos a usar una décima parte de todo este programa, pero es muy útil para poder hacer una práctica controlada y vincular a la parte de cálculo manuales que hagamos. Bueno, y así podemos ir colocando, hay distintos tipos de cosas, incluso cosas para electrónica, estos son elementos de electrónica. Por ejemplo, un LED es un elemento de electrónica, esto es un LED, ¿ves? Eso es un LED. LED saben qué son, habrán escuchado esa palabra. Elementos de iluminación. Bueno, entonces, si vamos a ver cómo lo usamos, hagamos el ejercicio ese que tenemos ahí a mano. Déjame que lo pueda copiar porque no lo tengo yo armado. A ver si lo puedo achicar a esto para poder copiarlo más fácil porque no prendí la otra pantalla. A ver, ahí más o menos. Está muy grande. A ver si lo puedo copiar. Después, profe, ¿podría, si no te drama, explicar de vuelta el tema del gráfico, viste, cómo van o sea, cómo leer bien cuando tenés las conexiones? ¿Tiene drama? ¿El gráfico? ¿Cuál gráfico? El del ejercicio que hicimos, cómo leer bien el tema de las conexiones, que me quedaron dudas ahí de cómo lo hacías. Bueno, entonces, voy a dibujar el circuito que teníamos recién. No sé si ustedes no lo van a tener a la vista, el que tenga el PDF lo puede ir viendo. Pero el ejercicio era, voy a agarrar una batería, la llevo al plano de trabajo. Sí. ¿Me puedo habilitar para grabar esta parte, aunque sea? Sí, lo que pasa es que no tengo espacio para hacer grabaciones, chicos, acá en la máquina. No, pero lo grabo yo por eso, pero me tienen que habilitar. ¿Quieren que lo pueden grabar ustedes? No sabía eso, che. A ver, ¿y cómo lo habilito eso?
¿De dónde se habilitará? No tengo la más remota idea. Ah, listo, Pero, profe, está grabando un compañero. ocultar video, información, reunión, grabar en la nube, grabar en esta computadora. Hay otro No. compañero que graba, profe. ¿Ya hay alguien que lo graba? Sí, profe. Bueno, listo, listo, perfecto. Bueno, entonces, como yo les decía, yo lo que hice es tocar esa batería, la arrastré acá. La voy a acomodar tal cual como estaba dibujado en nuestro circuito. Si yo quiero rotar esa batería para un lado, voy a hacerle botón clic derecho del mouse, se me despliega un menú y acá dice rotar a la izquierda, rotar a la derecha, hacer un espejo, etc. Vamos a rotar a la izquierda, así queda acostadita la batería. Como nuestra batería decía en nuestro problema que era de 32 voltios, entonces si yo hago doble clic sobre el elemento, acá la batería con el botón izquierdo, directamente se despliega un menú donde ustedes pueden ver que ahí hay una serie de parámetros para poder colocar. Tal es así como la tensión en voltios, que era de 32 voltios. Fíjense que más abajo hay otro valor que lo tenemos en 0 porque estamos en una cuestión más bien práctica, pero yo les dije que toda fuente, todo generador de tensión, sea de cualquier tipo de corriente, siempre tienen resistencias internas. Acá yo podría poner un verdadero valor para que esto sea más real todavía. Le podría asignar, darle el voltaje o los valores en ohm de resistencia interna. Nosotros lo vamos a dejar en 0. Vamos acá y fíjense que acá ya cambió el valor de 32 voltios. Después había una serie de resistencias, elijo resistencias en el menú, hago un clic con el botón izquierdo, lo traslado, lo llevo donde yo quiero del plano, lo pongo acá, acá, donde sea, lo voy a ir acomodando más o menos como estaba en el ejercicio de la guía. Ponemos este acá, agarro otra resistencia, pongo otra por acá, agarro otra resistencia, eran 5, recuerden, pongo otra por acá, agarro otra, la llevo y la pongo por acá, voy un poquito más lejos, la puedo agarrar y mover si me arrepiento, agarro otra más que iba por acá, ahí más o menos, y ahí está. Ahora, ¿cómo las uno? ¿Cómo las conecto? Bueno, hay dos formas. Si cuando el elemento ya está libre, así suelto, yo con tan solo venir con la flechita del mouse y llegar a uno de los extremos, fíjense lo que pasa. Ahí se puso una manito, pero si me acerco más se pone un lapicito. Ese lapicito, apretando el botón izquierdo del mouse, yo puedo venir acá y termino una conexión. Pero como estoy viendo cómo era el dibujo, esta llevaba desde acá hasta acá y me llevaba de acá hasta acá y llegaba a la batería. ¿Sí? Luego, esta estaba conectada con esta, me acerco de nuevo hasta el extremo, aparece el lapicito, llego hasta acá, suelto. Uy, ahí me quedó una puntita que está mal eso. Vamos a agrandar, acá hay una lupita que yo puedo entrar a ver. Esto, eso me quedó, lo señalo con el mouse, aprieto suprimir y se me va directamente la conexión de más que había hecho. Luego acá había un conductor, voy a volver a achicar porque no lo veo, no lo tengo completo en mi pantalla porque estoy copiando a la vez el circuito. Voy a poner acá, chico, al 100%, así lo puedo tener, ahí está. Entonces, ahora sigue una conexión de acá hasta acá, ese está ahí, una conexión que une de acá hasta acá, así. También hay una conexión de un cable que iba hasta allá. Yo cuando llego hasta ahí suelto, miren que automáticamente aparece ahí como un nudito, un nodo, como lo llamamos nosotros en electricidad. Acá podemos
conectar esta así. Ahí. Y de acá, esta la llevaremos hasta acá, como está. Ahí. Y me queda esta final, que la iba a conectar esta hasta aquí. Bien. Me falta esta, una que va de acá hasta acá. Como no tengo puntito para hacerlo, podría hacerlo, pero lo quiero sacar de acá. Voy a ir al menú, y acá hay un lapicito, ¿ves? Wire, que significa cableado. Entonces yo puedo venir desde acá, y me voy hasta arriba, y suelto. Y ahí se me forma. En realidad acá dice, pero es lo mismo. Bueno. Y ahí está mi circuito. Ahora, ¿cómo le doy yo los valores a las resistores? Esta que dice, todas te ponen por defecto el software de 1 kilo, 1K. Pero yo puedo hacer un doble clic sobre cada elemento y cambiarle ese de 1K y ponerle directamente 8. 8 solo, porque ya los valores están en ohms. 8, a este de acá arriba decía que era de 16, pongo 16, acá le pongo a esta 4, a esta le pongo 32, 32 por K, y a esta de abajo le pongo 16 ohms por K. Bueno, ahí está. Para ver si todo quedó bien conectado, acá hay un analizador de conexiones, se puede decir, donde dice en el menú Análisis, ERC, y le doy ahí y acá me da un resumen rápido, donde dice que la generación del gráfico está OK. Hay 0 errores, 0 elementos para cuidarse. Bueno, cierro. Y directamente, ahora vamos a ver cuánto da esto, qué más podemos hacer. Si yo voy al mismo punto, análisis, donde yo fui acá, y me voy donde dice DC análisis, luego en el submenú a tabla de resultados de C, o sea, una tabla de resultados de corriente continua. DC justamente viene de las siglas en inglés. Direct current. Bueno, ahí está. Entonces, aparece una tabla donde ya acá me da muchísima información. Tal es así, que empiezo a ver y dice acá, en la primera línea, IR1, 0, 1. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que si yo busco es la corriente que pasa por la resistencia 1 es de 2 amperes. O sea, la corriente que está pasando por esa resistencia es de 2 amperes. Y así sucesivamente. R2, 4, R3, menos 8, porque la está tomando en un solo sentido. El 5, 2, la 1, la 5, 2 amperes, la 4, 1 amperes. Luego, las tensiones que hay sobre cada una de las resistencias. Fíjense, les da BR1, 32, BR2, 32, 32, 32, todas dan 32. ¿Por qué? Porque las resistencias estaban en paralelo. Y por último, la tensión de la fuente, 32. Bueno, como acá algunos verán que les da uno más 32, otro menos 32, es porque no ha tomado el software una referencia cualquiera. Para referenciar con respecto a un solo punto, yo puedo agarrar esta tierra o masa, o ground en inglés, la llevo, la traigo y conecto al polo negativo. Le vamos a hacer una conexión a tierra al polo negativo. ¿Cómo realmente sería una conexión de un automóvil, ¿no? El chasis del automóvil. Para que se referencie todas las tensiones con respecto a este punto. O sea,
Cualquier tensión que haya en el circuito será mayor que el punto este de referencia 0 que estamos tomando. Entonces, bueno, y así vimos la tabla de resultados de todo lo que acabamos de ver. Ahora, vamos a... Esperen que voy a agrandar un poquito esto para que yo pueda trabajar mejor, porque lo estoy haciendo medio chicón todo. A ver si puedo... Esperen un poquito que me acomode. Acá tengo la lupa, lo voy a poner en 150%, así está más grande. Ahí está. Bueno. Ahí tengo mi circuito. Ahora yo voy a empezar a jugar con instrumentos de medición. Vamos a usar amperímetros, vamos a usar voltímetros, vamos a usar batímetros. Entonces, voy a medidores, meters, y acá voy a sacar un voltímetro. Por ejemplo, voy a medir la tensión sobre la resistencia R1, que la tengo acá arriba. Para eso voy a tener que poner el voltímetro. Ustedes saben que los voltímetros de corriente continua tienen polaridad. O sea, hay un punto en un multímetro, por ejemplo. ¿Saben lo que es un multímetro? Es aquel elemento que puede medir múltiples magnitudes, que son llamados vulgarmente tester o multímetros, y a través de una escala variable uno puede medir tensiones, corrientes, capacitancia, incluso algunos inductancia, muchas magnitudes, cantidad de resistencia, ¿no? También todo. Bueno, y esos multímetros tienen dos cables que por lo general siempre son uno de color rojo y otro el del color negro. El rojo está conectado en el multímetro en una boca que dice más, o se supone que el cable rojo es el positivo. Entonces, por eso este instrumento que está acá en el plano del TINA tiene uno de los extremos que dice más, y yo debería colocar ese más correspondiente con una tensión positiva con respecto a esta referencia que acabo de dejar, este signo de tierra o masa. Entonces, como el positivo está de este lado, yo a esto lo voy a girar, otra vez con el mismo principio, rotar a la izquierda, esto se queda acostadito, pongo mi voltímetro acá, hago la conexión correspondiente, voy a agarrar así, bueno, ahí lo conecté, y lo voy a poner al otro extremo de la resistencia acá. Ahí ya con esto voy a medir la corriente, la tensión que hay sobre esta resistencia. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la corriente que pasa por esta R4, esta R3, yo para medir corriente, ¿qué instrumento voy a usar? Un amperímetro. Traigo mi amperímetro, lo pongo acá por ahora. Vemos que tiene también un signo más y un signo menos. Esa polaridad en este instrumento se debe colocar de tal manera de que el que tiene más, la corriente tiene que entrar por el más y salir por el otro extremo. Entonces, si este es el polo positivo, como ustedes ven, el polo positivo, y yo quiero medir la corriente en esta resistencia, voy a tener que abrir el circuito, ya que un amperímetro se lo debe conectar siempre en serie. Entonces, para abrir este circuito yo tendría que sacar este cable, y para sacarlo lo único que voy a hacer es, con el dedito del mouse, me acerco hasta acá, aparece el dedito, le hago un clic con el botón izquierdo, y aprieto la tecla suprimir. Y ahí eliminé mi cable. Vengo con mi instrumento, ahora lo llevo para acá, lo voy a rotar a la derecha, ya que el más dijimos que es por donde tiene que entrar la corriente. Y como la corriente viene por el más hacia el menos, va a venir por acá y va a ir así. A este instrumento lo voy a rotar entonces hacia la derecha. Y ahí se me acostó,
Lo agarro con el botón, lo tengo apretado, lo llevo a donde yo quiero, lo dejo acá. Para que ahora sí hago la unión nuevamente para cerrar el circuito y hago acá la unión para cerrar el circuito. ¿Bien? Entonces, este amperímetro va a medir la corriente que pasa por R3. Y así yo puedo poner todos los instrumentos que se me antoje. Puedo medir las corrientes de cada uno con 5 amperímetros y puedo medir la tensión en cada resistencia con 5 voltímetros. Y además podría colocar un amperímetro para medir la corriente total que sale de esta batería. Y ya nomás lo hago si quiero. Entonces agarro, tengo que abrir el circuito, suprimo, ahí se abrió, traigo un amperímetro, lo llevo acá, lo hago girar hacia la derecha, lo voy a poner paradito a este, otra vez lo hago girar hacia la derecha, queda para abajo, y bueno, y entonces acá hago la conexión que tenía antes, ahí, y este lo llevo aquí, ahí. Entonces, ahora este amperímetro, ¿qué va a hacer? Va a medir la corriente que pasa, que saca esa batería hacia todo nuestro circuito. ¿Estamos? Hasta ahí se entiende. Ahora, ¿dónde me está midiendo esto? Y bueno, tengo que hacer la simulación. Otra vez, yo voy a mi análisis, acá en el menú del programa, análisis, y hago DC análisis, tabla de resultados. Cuando hago la tabla de resultados, fíjense que me aparecen los mismos valores que estaban antes, de las corrientes en cada resistencia, las tensiones, etc. Pero además me agregó el VMA1 en esta fila, fíjense, VAM1. ¿Cuál es el VAM1? El de arriba. El de R1. Sí, lo tengo. Esperen un cabecito, para que quiero bajarlo porque lo tengo tapado en mi. Sí, a ver, lo voy a achicar un poquito más. Voy a poner todo esto más al medio. Para correr el circuito cuando está armado pueden pintar todo. Se marca todo y pueden trasladar esto así. Ahí está. Ahí queda bien al medio. Ahora si yo lo voy a agrandar un poquito. Uy, se me desplazó para allá, pero yo puedo usar ahora así. Profe, apretando la ruedita, ¿no lo dejan moverse para desplazarse? No. O sí, la ruedita sí. Para arriba o para abajo. ¿Eso decís vos? ¿Así? No, apretarla la ruedita. No sé, che. No. Bueno, no. Déjalo así. Después jueguen ustedes. No hagamos prueba ahora, porque a ver si se nos sale algo. Entonces, vamos de nuevo a lo que estábamos viendo. Fíjese, ya que como agregué más elementos, lo primero que hago es hacer esto. El análisis, que es un chequeo que hace a ver si hay algún error. Acá sí, me dice que hay error, Dice, el gráfico está OK, dice, pero cuidado, pin 1 del resistor R5 no está conectado. Un error. El resistor R5, uno de los pines del resistor R5 no está conectado. Cierro, vamos a revisar. ¿Dónde está el R5 acá? Bueno, esto es lo que a veces puede traer algún tipo de dolores de cabeza cuando uno cree que está conectado a las cosas y no está conectado. Como en este caso dice que uno de los pines no está conectado. Debe ser este. Entonces, ¿qué hacemos? Reconectemos todo. Saco esto. Ahí se ve que este cable no está conectado. Voy a suprimir todo y vamos a hacer bien las cosas. Voy a sacar un cable del 5 y lo voy a llevar hacia arriba, acá. Ahí es seguro que está conectado.
Y ahora tengo que unir desde acá hasta allá. Voy a usar el lapicito de allá arriba y voy a venir desde acá hasta allá. Y suelto. Ahí está. Ahora sí. Hacemos el análisis nuevamente. A ver. Ahí está. Ahí no salió ningún error. Dice que hay que tener cero cuidado. Cerrar. Y ahora vamos a hacer justamente el DC análisis con la tabla de resultados. Apareció la tabla ya, la voy a poner acá a esta izquierda. Vamos a estirar para ver todo lo que nos alarga. Y después empezamos a ver ahora que se sumaron más información. ¿Y cuál es la información sumada? La de los instrumentos que nosotros acabamos de agregar. BM1 dice que mide 32 voltios. Sería este que está acá arriba. El amperímetro AM1, no lo veo acá, está acá arriba, es el primero de todos. Dice que está midiendo 8 amperes. O sea, me está diciendo que por esta resistencia están pasando 8 amperes. El AM2, este que yo agregué acá al costado acá abajo, que es la corriente total que pasa de la batería. Y dice que mide 17 amperes. O sea que toda la corriente que consume nuestro circuito es de 17 amperes, porque es la corriente que sale de la batería. ¿Está? Bueno, así ven cómo agregando instrumentos yo puedo agarrar y medir lo que se me antoje en mi circuito. Por ejemplo, vamos a usar otro instrumento más. Vamos a usar un batímetro. El batímetro para medir potencia, ¿verdad? Cierro acá. Y voy a ver, para hacer algo sencillo, voy a medir cuál es la potencia que está entregando esta batería a todo mi conjunto de resistencia. Entonces voy a agarrar y voy a elegir un voltímetro. Un batímetro. Voy a medidores. Estoy en medidores. Acá el que dice W, ese es un batímetro. Y acá lo traigo al batímetro. Lo voy a ir llevando para acá. Y lo voy a dejar acá para que analicemos un poquito este batímetro que vemos que tiene, por empezar, 4 puntos de conexión. Y ustedes dirán, ¿por qué 4? Es un instrumento. Son 4 porque un batímetro necesita registrar o tener o tomar 2 medidas, 2 parámetros, uno de corriente y otro de tensión, para poder determinar cuál es la potencia. Entonces, es como que dentro de este batímetro es como si hubiera un amperímetro que representaría por esta línea más gruesa y una voltímetro con esta línea más fina. Entonces por eso es que hay 2 terminales. En la realidad a esto se le llama, en el estudio de instrumentos, lo que se dice bobina voltimétrica o bobina amperométrica. La bobina amperométrica para este caso sería el conductor este más grueso, que va a representar la medición de corriente. Por lo tanto, una bobina amperométrica, al igual que un amperímetro, deberemos conectarlo en serie a la corriente que va a medir. Y la bobina voltimétrica, como todo voltímetro, deberá ser conectada en paralelo. Entonces, inmediatamente vamos a hacer eso. La corriente que va a salir de esta batería va a pasar por este cable. Yo lo voy a sacar a este cable, lo señalo, aprieto suprimir, lo elimino y traigo mi amperímetro inmediatamente hacia acá. Entonces yo dije, como la corriente va a venir del positivo y va a ir hacia allá, la corriente por este batímetro debería entrar por el más. Por lo tanto necesito hacerlo girar. Voy a rotarlo hacia la derecha, lo vuelvo a rotar hacia la derecha y lo traigo a la posición que yo necesito. Ahí.
Entonces ahora tengo el más, voy a conectar el más por acá y lo colocamos ahí. El menos, o el otro extremo, lo voy a continuar al amperímetro que ya había antes para cerrar el circuito. Entonces, definitivamente, en este batímetro ya por esa bobina amperométrica va a circular la corriente total que sale de esta batería hacia nuestro circuito. Ahora tenemos que medir la tensión del elemento que nosotros estamos queriendo medir la potencia, que en este caso es la batería. Entonces, acá yo tengo el signo más, esta es la voltimétrica, lo pondré al positivo de la batería, que lo puedo poner acá nomás, que es el mismo cable. Y el negativo lo voy a llevar a este punto de este otro lado. Entonces voy a llevar mi cable desde acá, subo un poquito, lo llevo para acá y lo conecto, bueno, ahí. Ahí está. Entonces, ahí ya conecté mi batímetro. Hacemos un doble clic, vamos al análisis y ahora en nuestra tabla seguramente va a salir otro elemento que es justamente el batímetro y nos va a dar los resultados, la tabla de resultados de las mediciones del elemento en cuestión. ¿Dónde está el batímetro acá? Acá donde dice PM1. Lo demás ya lo vimos. PM1 dice 544 vatios. Eso es la potencia correspondiente a la batería que está entregando a todas las resistencias que están en el circuito y que esos 544 vatios se están repartiendo en las distintas resistencias de acuerdo a los valores que tienen cada una de ellas. Entonces, así yo podría ir colocando batímetros en cada una de las resistencias, poner un batímetro que mide el total y comprobar que la potencia que sale de acá es la que se consume en cada uno de los elementos. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces ven la potencialidad que tiene este software para que ustedes puedan armar lo que ustedes necesiten, como ustedes quieran, entrar a medir corriente, hacer los cálculos individualmente y empezar a comprobar con algo que saben que les va a decir la verdad ya de él, vamos, el que es este software. Les va a dar exactamente lo que ustedes calculan, tiene que salir acá. ¿Estamos? Cuando más exacto hagamos la aproximación, más exacto será con la realidad. La realidad le llamamos a que compremos 5 resistencias, agarremos los cables, compremos una batería, lo armamos, lo conectamos y que dé todo tal cual como nosotros habíamos diseñado o construido previamente en el tablero de trabajo o en el lápiz de papel. Bueno. Estamos entonces hasta ahí, chicos, ¿no? Sí, profe. Por lo menos. Bueno, ahí tienen los otros ejercicios. Me gustaría que ustedes ahora, después tienen tiempo este fin de semana para ponerse a jugar un poco con el software. Practiquen, véanlo a cada uno de los ejercicios y lo conversamos la semana que viene, cuando ustedes ya vengan con las ideas más claras sobre qué les pasó, por qué se calculó así, por qué no me salió igual que en el software, etcétera, etcétera. La consultamos, la charlamos entre todos y le metemos para adelante. ¿Estamos? ¿Cómo andamos de horario? ¿Estamos bien en el horario o queda tiempo? No tengo idea cómo estoy. 5 minutos. Quedan 15 minutos. Bueno, vamos a aprovechar esos 15 minutos porque venimos mal. Para aprovechar esos 15 minutos, entonces vayamos inmediatamente a otro ejercicio. Cierro acá, dejo de compartir acá y voy a poner, compartir de nuevo el PDF que estábamos haciendo. Ahí está.
Están viendo el PDF, ¿no? Sí, profe. Yo tengo 10.000 pantallas abiertas. Acá, esto no va más. Está abierto esto. Bien. Más abajo, en este PDF, tenemos otro ejercicio que está acá y que se trata que, bueno, este ejercicio es una batería que tiene conectado dos resistencias, que tienen, mejor dicho, conectado, son 5 resistencias de esta forma, y bueno, nos dicen que quieren saber, cuando ya esté todo conectado, cuánto es la tensión que habrá acá entre A y B. Esa es la pregunta que hace este problema. Y para eso primero tenemos que fijarnos cómo está conectado esta resistencia. Y acá lo primero que salta como algo curioso, a medida que ustedes vayan aprendiendo a entender lo que es, cómo son las conexiones de algo, ya nomás se tienen que estar dando cuenta que acá, acá se ve algo como raro, ¿ven? Por ejemplo, si yo me fijo en esta resistencia, ¿qué notan de raro acá? Fíjense, miren los dos terminales de esta resistencia. ¿Qué están viendo acá? ¿Qué ven acá? ¿Qué es esto? Está anulado. Un corto, profe. ¿Un qué? ¿Un corto? Un cortocircuito. Hay un cable que está haciendo cortocircuito entre el terminal 1 y el terminal 2. Entonces, Profe, se le dice corto porque ahí no estaría haciendo corto la cosa, porque igual va por las otras resistencias. es cortocircuito a ese elemento. Cortocircuito a ese elemento. ¿Bien? Sí. Un cortocircuito puede ser a un elemento, a un grupo de elementos, a una fuente de alimentación. Si yo llego a unir con un cable así y así, eso es un cortocircuito ¿a quién? A la batería principalmente. Que eso es lo que siempre hay que tratar de evitar porque son riesgos muy grandes. Acá es una fuente de tensión, hay una fuente de corriente muy grande y las corrientes que van a circular en ese caso van a ser elevadísimas, de acuerdo a la potencia que puede entregar cada fuente de alimentación. Entonces, ojo cuando hablamos de cortocircuito. Ustedes habrán escuchado que en su casa ocurrió un cortocircuito y se les apagó toda la luz de la casa. ¿Y qué pasó? Y qué pasó es que toda la corriente que puede entregarle la empresa de energía a ustedes, directamente es como si hubiera habido una fuente, vamos a simular, una fuente de alimentación, que en este caso alterna, por eso lleva este símbolo, y ustedes hicieron esto. Acá está, por ejemplo, un enchufe de la casa de ustedes, los cables de adentro del enchufe que no lo ven están conectados a una patita, a otra patita, y bueno, en la tierra, que es la que va siempre parada. Y ustedes vinieron con un cable y lo unieron así. Eso es un cortocircuito ¿a quién? Directamente a la fuente de alimentación de energía, que son los cables que están ingresando a su casa y es como si lo hubieran cerrado entre los dos polos, el polo correspondiente vivo y el polo correspondiente al neutro. Eso es un cortocircuito. Bueno,
Así como acá un cortocircuito puede ser en esta batería, que sería algo similar a lo que yo estoy diciendo, lo que ocurre en tu casa, o en este caso, que yo estoy haciendo un cortocircuito a este elemento. Acá no es grave el cortocircuito. Acá esto es grave. Esto que le pasó en tu casa es grave. Pero esto acá, si las corrientes que van a pasar por acá no son grandes, entonces no es grave. Bueno, eso para entender un poquito lo que es un cortocircuito, porque a veces hablamos de cortocircuito, no sabemos qué es un cortocircuito. Viene y deriva de la misma palabra circuito corto, o sea, es el circuito más fácil que la corriente tiene para circular. En este caso, en vez de circular por la resistencia, la corriente va a circular por acá porque va a haber menos oposición al paso de la corriente. En este circuito, nosotros tenemos entonces esta resistencia que está en cortocircuito y después aparecen una serie de resistencias y queremos saber cuánto vale en el A y B. Si yo lo dibujo de otra manera esto, yo podría hacer así, pongo mi batería, salgo con mi polo más, que sería por acá, este es mi más. Acá hay un cable que me une esta resistencia, es como que no está. Entonces, este punto tiene el mismo potencial que este. Y que es el más de la batería. Y después, acá está el más de la batería, aparecen dos resistencias como si estuviera en serie por el momento, sin tomar este cable, hacia el polo negativo de la batería. Entonces, este punto lo voy a dibujar así. Pongo acá una resistencia, que esta es la resistencia esta de 8 ohms, en serie con esta de 6 ohms, que la pongo para acá abajo, de 6 ohms, y me voy al polo negativo de la batería. Que sería este punto. ¿Estamos hasta ahí? De la unión esta entre las dos resistencias dice que sale un cable y me lleva directamente al punto B. O sea que yo acá puedo poner el punto B. Por este otro lado aparece este que era el mismo polo positivo de la batería, o sea, este punto, aparece esta otra resistencia de 8 ohms que sale del polo positivo de la batería y se va al punto A. Y ahí la cosa está más simplificada, o sea, está más clara que el que teníamos acá arriba. Pero le falta una resistencia todavía, profe. ¿A dónde? ¿A cuál me faltó? La que está, la esa. Ah, esta, tenés razón. Saque la de acá, el punto B. El punto B. Y entre el punto ¿Esa no B... está paralela con la de 6? Claro. No, con la de 8. Las dos de 8 están paralelas. Claro, ese es otro punto que teníamos que haber visto de entrada. Esto que hay acá está uniendo directamente con esto. Entonces, es como haber puesto la resistencia, esta viene a ser la de 8, ¿no es cierto? Esta es la de 8. Esta es esta. ¿Está bien? Sí. Ahora, voy a correr este 8, lo voy a escribir de este lado para hacer más prolijo el gráfico. Acá está la de 8. Y acá aparece otra de 8 que está en paralelo con esa de 8. Es como si tuviera acá una resistencia en paralelo. ¿Está bien? Y el equivalente... La de 8 y 6 van a estar en serie y las dos de 8 en paralelo. Exacto. Estos dos yo las puedo simplificar y hago mi circuito nuevo.
pongo en vez de dos en paralelo, pongo una sola. Y hago así, hago así. Acá irá el equivalente de estas dos. Y acá está la de 6. Y estas dos resistencias de 8, ¿cuánto dan en paralelo? 4. ¿Cuánto? ¿Cuánto da? 4, profe. 4, claro. Dos resistencias iguales. En paralelo da siempre la mitad del valor de cualquiera de ellas. Entonces esta da 4. Y acá saldría el cable al punto B y acá la resistencia D al punto A. Esta era de 8 también. ¿Está bien? Y miren cómo se simplificó todo esto. Si a mí me piden cuánto es la tensión que hay, si yo pongo un voltímetro acá, y me conecto acá, y me conecto acá, cuando esta fuente larga 30 voltios, ¿cuánto va a medir esto acá? Y la tensión que medirá entre el punto A y B será la misma tensión que hay entre este punto y este punto de la resistencia 4. O sea que sería la tensión de la resistencia 4 es la tensión que habría entre los puntos A y B. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende el concepto ese, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, básicamente, entonces, ¿cómo calculo la caída de tensión que hay en la tensión que hay en la 4 manualmente? Primero tengo que sacar la corriente que va a circular por acá, por este circuito, así. Esa corriente. ¿Y esa corriente cómo la saco? Esa corriente la voy a sacar. La corriente será igual. La tensión aplicada a los 30 voltios dividido las dos resistencias en serie. 6 más 4, 10. Dividido los 10 ohms. O sea que esto te va a dar 30 dividido 10, te da, ¿cuánto? 3 amperes. ¿Sí? 3 amperes. Si por acá, por esta resistencia, van a estar circulando 3 amperes por la resistencia de 4 ohms, entonces la tensión que hay en la resistencia de 4 ohms será igual a los 3 amperes, o sea, la corriente que pasa por la resistencia misma, o sea, por 4. Esta valía 4. ¿Y esto cuánto me da? 4 por 3 te da 12 voltios. Entonces, este voltímetro que está acá va a medir 12 voltios. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? En el TINA, si replico todo esto, tal cual como está dibujado allá arriba, así como está, tendría que darme estos resultados si yo le pongo un voltímetro acá entre A y B. ¿Está bien? Esa será la tarea que van a tener ustedes para que se puedan corroborar esto. Si tienen alguna duda con pregunten. Pregunten ahora porque a lo mejor están claros los números, pero a lo mejor no se entiende por qué hicimos cada cálculo. No, bro, está bien. ¿Está bien? Profe, se puede decir, bueno, la resistencia de 8 y la de 6 están en serie directamente, separarlas por un lado, las otras dos en paralelo y después rearmar el gráfico para darnos cuenta, digamos, lo que el paso siguiente o no. O hay que hacerlo sí o sí, así como lo hace usted, que va marcando punto a punto. Perdón, se me perdieron palabras que me estabas diciendo vos, no sé cómo lo querés hacer vos.
No, o sea, directamente decir, bueno, la resistencia 8, la que vale 8 y la que vale 6, decir, están en serie, hacer el cálculo y ir como rearmando el gráfico a medida que voy sacando los cálculos por resistencia. ¿Se puede también hacerlo así? No sé. Sí. Por la duda, porque como no, de la forma de la usted no lo había, o sea, como que por ahí tengo miedo de dudar, así que por eso pregunto. Bueno, te vuelvo a repetir. Dibújalo con el TINA, tal cual como está acá, tal cual como está en la primera parte del ejercicio. Resolvelo vos, la forma que lo querés resolver, y comproba si los valores te dan entre A y B el valor este de 12 voltios que tiene que dar. Nada más que así de sencillo. Acá, eso es lo bueno, que podemos jugar como se nos antoje y encontrar los resultados, y si no salen igual, explicarse dónde uno está metiendo la pata. Y eso ayuda mucho a aprender también. Dale, profe, gracias. Bueno. Fantástico, entonces, chicos. Ahora sí, son las 6 de la tarde. Los dejo. Que terminen, tengan un fin de semana largo, interesante. Tampoco salgan mucho, pero tranqui nada más. A cuidarse. Les mando un abrazo. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias.